No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Siempre existe el peligro de confiar demasiado en uno mismo. Vivimos en un mundo donde la autosuficiencia es celebrada. Nos enseñan frases como: sigue tu corazón, confía en tu instinto, confía en ti mismo, tú tienes la verdad dentro de ti. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra sabiduría nos lleva a la ruina? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que parecían correctas, pero terminaron en desastre? Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos advierte: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La autosuficiencia espiritual es un peligro. Pensar que tenemos todas las respuestas puede alejarnos de Dios y llevarnos por caminos de destrucción. En realidad, ¿quieres vivir en victoria? ¿Quieres evitar errores que puedan costarte caro? Entonces, sigue esta meditación hasta el final y descubre la clave para caminar en la verdadera sabiduría. La Biblia advierte sobre el engaño de la autosuficiencia. Desde el principio de la humanidad, el mayor problema del ser humano ha sido creer que sabe más que Dios. El ejemplo bíblico más claro de esto son Adán y Eva en el huerto del Edén, relatado en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dios les dio una instrucción clara: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente les dijo: serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva confió en su propio juicio, vio que el fruto parecía bueno y lo comió. Hasta ese momento todo era perfecto, pero cuando decidimos que nuestra sabiduría es mejor que la de Dios, caemos en el pecado y sufrimos las consecuencias. No solamente ellos, sino toda la humanidad con ellos. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios porque creemos que sabemos mejor que Dios lo que realmente es más conveniente para nosotros? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera en contra de Dios, terminamos en problemas. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios. Esta verdad es expresada con una claridad meridiana en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La verdadera sabiduría no se encuentra en la universidad ni en los libros de autoayuda o en las filosofías humanas. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que Dios es la fuente del conocimiento y la verdad. Por ejemplo, Salomón, el hombre más sabio, en 1 de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12, relata que Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa. Salomón no pidió riquezas, poder o fama, sino sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios le concedió sabiduría como a nadie en la historia. ¿Qué lección aprendemos del rey Salomón? Que la sabiduría verdadera no se basa en nuestra lógica, sino en la revelación divina. ¿Qué decisiones en tu vida has tomado confiando en tu propia sabiduría en lugar de buscar la dirección de Dios? Dios sabe mejor que nosotros cuál es el camino que más nos conviene. El versículo continúa diciendo: teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Dios no significa tenerle miedo, sino reverencia, respeto y obediencia absoluta. El mejor ejemplo bíblico de esta verdad es Job, el hombre íntegro declarado por Dios. La Biblia dice en Job 1:1 que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de sus pruebas, nunca maldijo a Dios ni confió en su propia sabiduría. Y al final, Dios lo restauró y lo bendijo aún más. ¿Qué nos enseña Job? Que cuando tememos a Dios y nos apartamos del mal, Él nos guía y nos bendice. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero seguimos viviendo según nuestra propia opinión o no nos apartamos del pecado. Reflexiona en esta pregunta: ¿estás realmente dispuesto a seguir la sabiduría de Dios en lugar de la tuya? La palabra de Dios advierte sobre los peligros de ser sabio en nuestra propia opinión. Cuando confiamos más en nuestra lógica que en Dios, caemos en orgullo espiritual. Creemos que no necesitamos consejos ni corrección. Tomamos decisiones erróneas, elegimos caminos que nos parecen buenos, pero al final terminamos destruyéndonos. Produce alejamiento de Dios, nos volvemos autosuficientes y dejamos de depender de Él. Hay una advertencia muy seria en Proverbios capítulo 14, versículo 12 que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El ejemplo de Pedro y su propia opinión que aparece en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Jesús dijo que debía sufrir y morir, pero Pedro intentó corregirlo. Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás. Pedro confiaba en su lógica humana, pero no entendía el plan de Dios.
Debemos ser conscientes de que no siempre entenderemos los planes de Dios, pero confiar en nuestra propia opinión puede llevarnos al error. Elegir confiar en Dios es siempre la mejor opción. Pero, ¿cómo dejar de ser sabios en nuestra propia opinión? La palabra de Dios da algunas instrucciones que pueden ayudarnos a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Primero, humíllate delante de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Segundo, busca consejo sabio. Proverbios capítulo 11 versículo 14. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Tercero, depende de la palabra de Dios. Salmo capítulo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuarto, ora antes de tomar decisiones. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, busca la dirección de Dios en oración. Quinto y último, teme a Dios y obedece su voz. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando renunciamos a nuestra propia opinión y buscamos la dirección de Dios, evitamos errores, vivimos en paz y experimentamos la bendición y la gracia de Dios. En conclusión, el desafío de hoy es: elige la sabiduría de Dios sobre la tuya. Rinde tu orgullo y confía en su dirección. Haz de la palabra de Dios tu guía en cada decisión. Por favor, déjame saber en los comentarios si alguna vez tomaste una mala decisión porque confiaste más en tu propia sabiduría que en Dios. ¿Y cómo te fue? Dios te bendiga. Te habló el hermano Wilfredo Medrano, miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.